Hola, Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy es la segunda clase de Cecenia 2. Voy a compartir pantalla. La clase se está grabando. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar, bueno, mañana ya les voy a enviar este, la URL para que digamos, se agreguen a este curso. Yo se los paso acá de todas maneras igual por el chat, digamos, para que lo tengan y se lo voy a enviar también por mail para que se agreguen al curso de Cecenia 2. Eh, bueno, hoy ya comenzamos el Cecenia 2 la clase pasada y hoy vamos a continuar con lo que es la unidad eh, 3, 2 y 3. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Bueno, básicamente, ¿qué es un switch? ¿Qué es una conmutación? Bueno, un switch de capa 2 utiliza direcciones MAC para reenviar tramas Ethernet. La interfaz por donde entra la trama se denomina puerto de entrada. La interfaz por donde sale la trama se denomina puerto de salida. ¿Cómo funciona un switch? Bueno, el switch aprende automáticamente las direcciones MAC de origen y las almacena en una tabla llamada tabla MAC. El switch utiliza las direcciones MAC de destino para determinar el puerto de salida. El switch reenvía las tramas únicamente al puerto donde se encuentra el dispositivo de destino. El switch nunca reenvía tráfico por el mismo puerto por donde lo recibió. Bueno, si nosotros tenemos acá un switch, que este vendría a ser un switch, en el packet trace, lo que nos dice acá es que si nosotros tuviésemos, por ejemplo, en este caso, dos PC, tres PC, y esas tres PC estuviesen conectadas al switch, digamos a través de un patch core, este está conectado al puerto 1, este está conectado al puerto 2, este está conectado al puerto 3. Si nosotros accedemos a este switch, lo vamos a CLI, vamos a Enable, hacemos un show MAC address table, y fíjense que el switch está vacío. Es decir, que inicialmente este switch tiene, digamos, su tabla MAC vacía. Cuando a esta le envía un paquete al switch, ese paquete, esta trama, digamos, tiene la MAC origen y la MAC destino. Entonces, lo primero que hace el switch es meter que por el puerto 1 se encuentra la PCA, es decir, mete en la tabla MAC la dirección origen por donde llega el paquete y luego hace un flooding, es decir, envía paquetes a esta y a esta preguntando quién sos vos, pero no a esta, es decir, el paquete, la trama del flooding nunca va por la PC, nunca va por el puerto de la PC que envió la trama. Solamente esas tramas salen, digamos, de flooding a todas las otras PC que no intervinieron, digamos, ¿no? Entonces, cada una de estas PC, supongamos que esta es la B o esta es la C, esta la va a decir, yo soy la PC B, entonces la va a agregar acá, y esta la va a decir, yo soy la PC C, entonces la va a agregar acá. Y una vez que ya está conformada la trama, cuando esta, por ejemplo, que es la PCC, quiera enviarle tráfico a la A, ya se fija acá por dónde va a sacar, digamos, la trama, es decir, por qué puerto lo va a sacar, porque ya tiene conformada la tabla MAC. Entonces, fíjense que acá nosotros inicialmente lo tenemos vacío. Entonces, yo lo que hago ahora es darle el número de IP para poder generar tráfico. Si lo vamos a poner 01 acá, le voy a poner a esta 192.168.02 con MAC. Bueno, a esta el 192.168.03 con máscara. Y bueno, entonces, cuando yo, por ejemplo, haga pin de acá, hago un pin a la 192.168.03, digamos, el pin, acuérdense que es ida y vuelta. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá, estoy generando tráfico que está enviando de acá, va hasta acá y luego vuelve de acá a acá. Bien, una vez que ya generé tráfico, el switch ya debe haber completado su tabla MAC. Es decir, que si yo hacemos yo MAC address table, como pueden ver, ya está completa la tabla MAC del switch.
¿sí? Ya está completa la tabla macro del switch que tiene, digamos, en esta primera columna a qué VLAN pertenecen. Recuerden que en los equipos administrables todos los puertos pertenecen a la VLAN 1. Acá la dirección MAC. Acá cómo aprendió eso, que digamos esa PC o esa Mac que es en forma dinámica y acá el puerto que me vincula a esa Mac. Bien, conmutación en redes. El método de aprendizaje y envío del switch. El switch utiliza un proceso de 2 pasos para aprender y reenviar la trama. Aprendizaje MAC. El switch examina la MAC de origen en la trama Ethernet. Si la MAC de origen no existe en la MAC, el switch agrega junto con el puerto donde fue recibida. Si la MAC ya existe en el switch, actualiza el temporizador de la entrada a 5 minutos. Paso 2, reenvío de trama. Examina la dirección MAC de destino. El switch examina la dirección MAC de destino. Si la MAC de destino está en la tabla, MAC reenvía la trama por el puerto especificado. Si la MAC de destino no está en la tabla, realiza un flooding enviando la trama a todos los puertos excepto al puerto de entrada. Bueno, y acá nos da un ejemplo práctico que es lo que yo acabé de hacer acá. Es decir, en este caso, digamos, nosotros vimos que el switch tenía su tabla MAC vacía. Entonces, cuando la PCU, esta vendría a ser la PCA, la B y la C. Entonces, cuando la PCA envió, digamos, una trama al switch, lo primero que hace el switch en esta tabla vacía es meter que por la PCA se encuentra por el puerto 1, ¿sí? Y luego hace un flooding a la otra PC preguntando quién sos vos, decir, hace un broadcast. Y luego cada una de estas PCs responde en forma única. Yo soy la PCB, entonces la mete acá a la PCB por el puerto 2 y esta le dice yo soy la PCC y la mete a esta por el puerto 3, ¿sí? Bueno, reenvío de tramas del switch. Bueno, existen dos métodos de reenvío. Método de reenvío de un switch. Los switch utilizan un software de circuitos integrados específicos de la aplicación ASIC para tomar decisiones muy rápidas. Un switch utiliza uno de esos dos métodos para tomar decisiones de reenvío al recibir un frame. La conmutación almacenamiento de envío recibe toda la trama y garantiza que la trama es válida. La conmutación almacenamiento de envío es el método principal del switch LAN Cisco. La conmutación del método de corte reenvía las tramas inmediatamente después de detener la dirección MAC de destino de una trama entrante y el puerto de salida. Bueno, este método de reenvío del switch, ¿qué es? Por defecto, un switch trabaja con método de almacenamiento de envío, con el método de almacenamiento de envío, no con el método de corte. Entonces, ¿qué significa? Que este switch, digamos, tiene que esperar que llegue toda la trama. Hagamos de cuenta que esta es la PCA, esta le envía una trama al switch y el switch tiene que esperar que llegue toda la trama. Les recuerdo que una trama de Ethernet tiene un formato que, bueno, tiene el preámbulo, dirección MAC origen, dirección MAC destino, el dato, el tipo y el FSC, que debe ser el código de redundancia cíclica. Entonces, el switch este lee toda la trama y lo primero que va a hacer es calcular el SC, el CRC, que es el código de redundancia cíclica. Entonces, este switch calcula este campo en función de todos estos campos que están acá. Y dice, bueno, el código de redundancia cíclica de esta trama es 5. Y lo compara con el código de redundancia cíclica que generó esta PC, que es 5. Es decir, es un número aleatorio. Si 5 es igual a 5, el switch dice, bueno, la trama está íntegra, no ha sufrido alteraciones en el camino, y la toma y la procesa. Cuando la procesa, obviamente se fija la dirección MAC destino y arma la tabla MAC, digamos, metiendo la dirección MAC origen, digamos, la PCA se encuentra por el puerto 1 y hace el flooding que yo le mencioné, ¿sí? Es decir, pero primero calcula el CRC. Entonces, ¿esto qué me garantiza? Me garantiza la integridad, me garantiza que este método de almacenamiento envío, el switch verifica que no hay basura, es decir, circulando. ¿Por qué? Porque ya hizo el control de integridad, digamos, con los números aleatorios del CRC. Entonces, todo lo que circula en la trama, todo lo que circula en la red, es trama válida. Porque si cuando la trama llega al switch y calcula un CRC y el CRC le da 6, el mismo switch dice, bueno, el CRC generado por mí es 6, el CRC generado por la PC es 5, entonces la trama sufrió alteración, no la tomo, no la proceso y pide la retransmisión. ¿Me entiendes?
Entonces, este tipo de métodos de almacenamiento y envío es el método por defecto que tiene el switch y, digamos, me permite garantizarme, digamos, que lo que circula por la red son tramas válidas y no es basura, digamos, ¿no? El otro, que es el método de corte, funciona de la siguiente manera. Ese no es por defecto el funcionamiento del switch, por lo tanto, en ese caso van a tener que pedirle a su vendedor que le dé un switch con método de corte. ¿Cómo trabaja eso? Bueno, la PC esta genera, digamos, una trama. Esa trama llega al switch, pero el switch no genera el CRC, no hace comprobación del CRC, sino que lo que primero que hace es lee los primeros 64 bits del switch. Y dentro de esos 64 bits se encuentra la MAC destino. Entonces, lo primero que hace es comparar esa MAC destino con su tabla MAC. Y obviamente, si esta tabla MAC está llena, lo va a procesar al paquete y lo va a direccionar al destino. O sea, ¿qué tiene de bueno esto? Tiene de bueno la velocidad, porque no tiene que esperar que llegue toda la trama de Ethernet ni leer toda la trama de Ethernet, sino que lo único que hace es leer la dirección MAC destino. ¿Qué tiene de malo esto? Que, bueno, al no calcular el CRC, puede generar basura en la red. ¿Entiende? Entonces, podemos resumir que este método de almacenamiento de envío es el método por defecto que tienen los switch y que me garantiza, digamos, seguridad. Y priorizo, digamos, la seguridad por sobre la velocidad. Este método, que es método de corte, es un método que no verifica la integridad del paquete y me da más velocidad. ¿Sí? Bueno, a su vez, el método, el conmutación de almacenamiento de envío tiene dos características principales. Comprobación de errores, es decir, el switch comprobará si hay errores CRC en la secuencia de comprobación. Las tramas defectuosas se descartarán y almacenamiento en buffer. La interfaz de entrada almacenará en buffer la trama mientras comprueba el FCC. Esto también permite que el switch se ajuste a una diferencia potencial en velocidades entre los puertos de entrada y salida. Es decir, que este método, a su vez, tiene dos submétodos, ¿no? Uno, digamos, de comprobación de errores y otro de almacenamiento de buffer, digamos. Dominios del switch. Los dominios de colisión y los dominios de difusión. Bueno, acá tienen que conocer, digamos, que un dominio de colisión es un puerto de un switch. Es decir, yo tengo esta PC que está conectada a este puerto, por lo tanto, este cable que está acá, que este patch core, no está compartido con ninguna PC, por lo tanto, este es un dominio de colisión. Si yo tendría otra PC, sería otro dominio de colisión. Si tendría otra PC, sería otro dominio de colisión. Si tendría otra PC, sería otro dominio de colisión. Es decir, cada puerto de switch es un único dominio de colisión y en este caso tenemos 4 dominios de colisión. Bueno, el tema del full duplex ya lo vimos. Dijimos que cuando en la PC, la placa de red de la PC con el puerto del switch comienzan a negociar y si, digamos, negocian a full, se conforma un enlace full duplex de 1 gigabit por segundo en donde no hay colisión. Cualquier otra combinación, digamos, va a generar, digamos, colisiones, ¿no? Bueno, en cambio, el dominio de difusión es todo esto. Todo esto es como si fuese una red compartida. Por lo tanto, todo esto es un único dominio de broadcast o un único dominio de difusión. Entonces, lo que tiene que identificar acá es que qué es un dominio de colisión es cada puerto de switch, qué es un dominio de difusión y de broadcast es todo el switch. Todo lo que está conectado es un único dominio de broadcast. Igual esto, por ejemplo, que tenemos un switch acá que está conectado con el switch 2, también es otro dominio de broadcast. ¿Sí? Lo único que separa los dominios de broadcast son los routers, es decir, cada puerto del router no deja pasar los broadcasts. Por lo tanto, cada puerto del router me indica que todo esto es un único dominio de broadcast y que todo esto es un único dominio de broadcast. ¿Cuánto dominio de broadcast tiene el router? Dos. Pero cada switch, por ejemplo, si yo a este switch, si yo conecto un switch lo conecto con otro switch, es un dominio de broadcast. Si lo conecto con otro switch, es un dominio de broadcast. Si lo conecto con otro switch, es un dominio de broadcast. Si lo conecto con otro switch, es un dominio de broadcast. Es decir, todo esto es un único dominio de broadcast. ¿Por qué? Porque es una red, digamos, con un enlace compartido, ¿no? Con un medio compartido, digamos. Entonces, el dominio de broadcast, digamos, en el switch es uno solo. Y cada uno de los puertos del switch es un dominio de colisión. ¿Sí? Es un dominio de colisión.
Bueno, alivio y congestión en la red. ¿Cómo alivian los switch la congestión? Los switch utilizan la tabla MAC y el duplex completo para eliminar colisiones y evitar la congestión. Es decir, nosotros ya sabemos que cuando negocia el puerto del switch con la PC y se conforma el full duplex, no hay colisión. Para que se conforme el full duplex, digamos, tiene que haber las placas de red de esta PC, tiene que ser de 1 gigabit por segundo y la placa de la interfaz del puerto también tiene que ser como mínimo de 1 gigabit por segundo. La capa física tiene que estar bien, es decir, el patch core tiene que estar bien armado y para que se logre conformar, digamos, el full duplex, ¿no? Cualquier otra cosa que pase, digamos, puede ser que el patch core o la capa física no esté bien, entonces, digamos, uno de los dos se va a terminar configurando de 100 megabits por segundo y el otro 1 giga, y bueno, eso ya no es un full duplex, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características del switch que alivian la congestión? La velocidad de los puertos rápidos, es decir, tenemos switch administrables que tienen 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo, 40 gigabit por segundo. Switch interno rápido, bueno, este es un chipset ASIC, que es el que acelera el envío, es decir, la placa madre del switch tiene un chipset especial que acelera el reenvío de paquetes, ¿no? Buffer para tramas grandes, es decir, podemos tener almacenamiento temporal, digamos, dentro del switch para grande cantidad de datos, de tal manera que pueda servir para una red que tiene mucho tráfico. Y alta densidad de puertos, que acuérdense que siempre que hablamos de densidad estamos hablando de la cantidad de puertos que tiene un switch. Eh, bueno, dominio de switching, alivio y congestión de la red. A ver, creo que esta es la misma, me debo haber equivocado. Bueno, vamos a la unidad 3. La unidad 3 habla de lo que es una descripción general de las VLAN. ¿Qué son las VLAN? Las VLAN son conexiones lógicas con otros dispositivos similares, permiten segmentar la red en grupos independientes dentro de la misma infraestructura física. Bueno, como pueden observar acá, ustedes tienen esto que es una única red física, porque todo esto, digamos, el router tiene un solo puerto y todo esto es un único dominio de broadcast. Sin embargo, yo en los switch que están acá, en cada piso puedo segmentar y armar una subred lógica, una subred virtual. Entonces esta puedo armar una subred que se va a llamar VLAN 2 y va a tener su número de IP. Esta va a ser una subred que va a ser la VLAN 3 y esta va a ser una subred que va a ser la VLAN 4. Entonces, por más que físicamente están conectadas en la misma red, yo ya las separé con distintas subredes lógicas. Entonces, estas redes están separadas lógicamente y obviamente no se ven, digamos, ¿no? Bueno, esto trae una ventaja, es la funcionalidad que tienen solamente los dispositivos de capa 2. Bueno, la segmentación de dispositivos que proporciona segmentación de los diversos grupos en los mismos switch, la organización más manejable, es decir, difusiones, multidifusiones y unidifusiones se aíslan en la VLAN individual. Cada VLAN tendrá su propia gama única de direcciones IP, los dominios de difusión más pequeños. Aislamiento del tráfico, broadcast, multicast, únicas quedan aislados dentro de cada VLAN. Redes IP independientes, cada VLAN posee su propia subred IP. Los dominios de difusión más pequeños reduce el tráfico innecesario y mejora el rendimiento general de la red. Bueno, veamos un ejemplo acá del paquete trace. Supongamos que nosotros tenemos acá, bueno, vamos a agregar una PC más acá y vamos a acomodar esto acá, esto acá. Esta es la PC 2, o 3, no, esta la ponemos acá y esta la ponemos acá. No, esta la ponemos acá y esta la ponemos acá. Esta debe ser la 3, sí, la 3. Y ya este el 4. Entonces a esta le coloco el número de IP que falta, que es 192.168.0.4, con máscara predeterminada. Bueno, como pueden ver, todo esto es un único dominio de broadcast. Todo esto es un único dominio de difusión. Si yo me paro en esta PC y hago pin a la 02, tengo conectividad con la 02. Si yo me paro en esta PC, hago pin a la 3, tengo conectividad con la 3. Y si hago pin a la 4, tengo conectividad con la 4. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es una única red y todo esto es un único dominio de broadcast.
Yo dentro de esto ahora quiero separar estas dos para que formen parte de la VLAN 10 y estas dos que forman parte de la VLAN 20, es decir, la tendría que separar con VLAN. Y eso, recuerde que el concepto de VLAN es transparente para la PC, es una configuración del switch. Entonces, si yo entro acá, lo primero que tengo que hacer es crear, bueno, primero vamos a hacer un enable acá y un show VLAN brief para ver si tiene VLAN. Y efectivamente sí tiene VLAN ya el switch. Bueno, estas VLAN que están acá son VLAN predeterminadas. Todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1. La VLAN 1 es una VLAN que siempre está en los equipos administrables. Y bueno, estas son VLAN particulares de switch Cisco, ¿no? Que tienen alguna funcionalidad en particular. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear dos VLAN. Vamos a poner VLAN 10, NAME docentes y VLAN 20, NAME alumnos. Hago yo VLAN brief, y fíjense que ya están creadas acá la VLAN 10 y la VLAN 20, pero no tiene asignado ningún puerto. Y yo lo que voy a hacer es asignar el puerto este, que es el FA01 y el FA02 a la VLAN 10 y el 3 y el 4 a la VLAN 20. Es decir, me paro acá, me voy a configure terminal, interfase range de FA01-2, hago switch port mode access. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo que pasarlo a los puertos en modo acceso. Y switch port access VLAN 10, es decir, lo hago pertenecer a la VLAN 10. Entonces pongo en y ahora hago configure terminal, interfase range de FA03-4. Y lo mismo hago switch port mode access. Le vuelvo a repetir, este es un comando que los coloca los puertos en modo acceso. Los puertos en un switch pueden ser modo acceso, modo trunk o modo for security. Bueno, nosotros ahora estamos viendo modo acceso. Y switch port access VLAN 20. Entonces hacemos yo VLAN brief. Y bueno, fíjense en que ya lo que hizo, lo sacó de la VLAN 1, porque ya no están en la VLAN 1. Fíjense que acá comienza el 5. Es decir, al 1 y el 2 lo sacó de la VLAN 1 y lo metió en la VLAN 10. Y al 3 y 4 lo sacó de la VLAN 1 y lo metió en la VLAN 20. Bueno, hasta ahí eso ya estaría, ya esto ya sería, digamos, ya están separados. Por más que esto es una única red física, ya está todo separado. Es decir, si yo hago PIN, por ejemplo, ¿qué número IP tiene esta? Esta tiene la 2. Sí tendría que hacer PIN. ¿Por qué? Porque es una PC que forma parte de la misma VLAN. Es decir, hago PIN a la 2. Si me da la conectividad, anda bien, pero si hago PIN a la 3, ya no me tendría que dar. ¿Por qué? Porque la 3 forma parte de otra VLAN que es la VLAN 20. ¿Sí? Lo mismo, bueno, hago control C acá, lo mismo si hago PIN a la 4, tampoco me tendría que dar, porque la 4 forma parte de otra VLAN. Sin embargo, entre estas dos PCs sí se tendrían que ver, es decir, si yo hago ahora un PIN a la 100, no, hago un PIN a la 192.168.04, ¿ve que se ven? Es decir, ¿qué es lo que hice acá? Separé a través de configuraciones en el switch estas dos PC que pertenecen a la VLAN 10 y estas dos PC que pertenecen a la VLAN 20. Por más que esto sea una única red, ya la separación está hecha a nivel de capa 2. Pero hay algo, un detalle más que tenemos que tener en cuenta, que acá, cuando vemos las características de las VLAN, nos dice que cada VLAN tiene una red independiente. Eso significa que en esta topología no estaríamos cumpliendo eso, porque esta tiene 1, esta tiene 2, 3 y 4. Yo tendría que, digamos, o subnetear, que podríamos hacer con el Bitcricket acá. Bitcricket, no, ¿dónde está? Vamos a subnetear la 192.168.00 para dos subredes, porque son dos VLAN. Entonces hacemos acá dos subredes y me dice que la primera es 01 a la 0126
pero con máscara 128, es decir, que esta tendría que tener acá máscara 128. Y esta tendría que tener máscara 128. ¿No? 128. Y las dos que siguen sería esta, que va del 129 al 254 con máscara 128. Entonces esta tendría que ser 129. Acá tendría que ser 129 con máscara 128 para formar parte de la otra red con una dirección IP independiente. Y esta vendría a ser 130 acá con máscara 128 al final. ¿Me entienden? Entonces ahora sí está cumpliendo ya con la definición y son dos redes que están totalmente separadas. Bueno, descripción general de las VLAN. Bueno, ¿qué son las VLAN? Las VLAN permiten segmentar la red en grupos lógicos e independientes, mejoran el rendimiento, la seguridad y la administración de la red y reducen el tráfico innecesario y optimizan el ancho de banda. Bueno, cuestión lógica, ¿no? Acá nosotros antes teníamos una única red y obviamente esa única red, digamos, compartía, supongamos que esta red tenía internet, compartía internet. Bueno, si esta red se infectaba con un virus, es muy probable que se infecte esta, porque forman la única red. Ahora, al separarlas, es decir, al tener una separación lógica de capa 2, y esta al formar una VLAN y esta al formar una VLAN, bueno, tengo menos PC que compiten por internet y esta PC, digamos, si se infecta con un virus, a lo sumo lo va a contagiar a esta, pero no a estas dos, porque están separados los dominios de broadcast. ¿Me entienden? Bueno, bueno, acá tenemos los beneficios en este cuadrito también de VLAN. Bueno, obviamente que acá hay una topología mucho más compleja de la que yo hice en el Packet Trace y seguramente en las grabaciones que voy a hacer de la clase práctica, ahí les voy a mostrar los ejercicios de esta unidad. Bueno, de paso les recuerdo que ya está en el playlist la grabación de la unidad 1, ¿no? La parte práctica de la unidad 1. Bueno, beneficio de la VLAN, dominio de difusión más pequeño. ¿Por qué? Porque la red queda separada, es decir, en vez de tener, ¿cuál es el caso típico? El caso típico, digamos, que nosotros vamos a tener es que llegamos a una empresa y esa empresa, el técnico, digamos, le fueron pidiendo bocas y le fue agregando switch, 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 y obviamente la red se fue haciendo recontra lenta, insegura, difícil de administrar, y todo esto es un único dominio de broadcast, entonces me piden a mí mejorarlo. Para mejorarlo, yo podría, digamos, armar VLAN acá, que conecten, digamos, la primera PC de cada switch en una VLAN, la segunda PC de cada switch en otra VLAN, obviamente necesito que estos equipos sean administrables, los switch, y armar el concepto de VLAN. O la otra opción es colocar un router acá. Y acá, digamos, ya quedaría este switch solamente conectado con este router y sería solamente esto un dominio de broadcast. El otro switch conectado con el router, otro dominio de broadcast, el otro switch conectado con el router, otro dominio de broadcast, el otro switch con el router, otro dominio de broadcast, y el otro switch con el router, otro dominio de broadcast. Entonces ya tendremos acá un dominio de broadcast acá, 2, 3, 4 y 5 dominios de broadcast. Pero el tema del router es que es costoso, digamos, no es un equipo costoso, digamos, y muchas veces la empresa no tiene. Entonces es una forma de solucionarles que con estos mismos switches que son administrables, configurarles las VLAN. Bueno, hay una eficiencia en el TI, porque obviamente los recursos que tiene el switch se optimizan mejor, hay una reducción de los costos, un mejor rendimiento y una gestión mucho más simple. ¿Sí? Entonces, siempre segmentar los dominios de broadcast me trae fundamentalmente más seguridad y mejor y mayor velocidad. Esos son dos pilares, digamos, ¿no? Siempre que ustedes vayan a solucionar un problema de red, le dice la red está muy lenta, hay que separar los dominios de broadcast. ¿Cómo? Bueno, hay dos formas. Con un dispositivo de capa 3 que es un router o con un dispositivo de capa 2 que es un switch y armar VLAN. Bueno, los tipos de VLAN,
Bueno, acá nos habla de la VLAN 1, que es la VLAN predeterminada. Dice la VLAN 1 es la VLAN predeterminada del switch. Todos los puertos pertenecen a la VLAN 1. La VLAN 1 es la VLAN nativa y la VLAN de administración por defecto. La VLAN 1 no puede eliminar sin nombrarse. Bueno, lo que tenemos acá nosotros. Fíjense que ya existe la VLAN 1. Esta VLAN 1 es una VLAN, digamos, que se llama VLAN predeterminada. Pero además, esta VLAN, además de ser VLAN predeterminada, es VLAN nativa y VLAN de administración. A ver, es decir, en este switch en particular, en donde solamente, bueno, existe esta VLAN, estas dos VLAN que nosotros hemos creado acá serían VLAN de dato o también llamadas VLAN de usuario, ¿no? Porque son las que nosotros creamos. Pero esta es predeterminada porque ya existe en el switch y no podemos hacer nada para eliminarla. Es nativa porque, bueno, no hay otra red, otra VLAN nativa y entonces esta pasa a ser nativa. Y es de administración porque a través de la VLAN 1 yo puedo administrar el switch. Recuerde que los switch se pueden administrar también. Y yo, por ejemplo, a esta PC le podría colocar, bueno, ya está la VLAN 1, le podría colocar un número de IP acá. Configure terminal, interfase VLAN 1 y le doy el IP address 192.168.99.2 con máscara 255, 255, 255, 0 y el no shutdown. Entonces ahora coloco una PC que va a estar conectada a un puerto, digamos, que es el puerto 5, y a esta PC le coloco el número de IP 192.168.99. ¿Qué número de IP le puse a la vida? No me acuerdo. Perdón. 99.2, 99.1. 192.168.99.1 con máscara predeterminada. Listo. Entonces ya creé, digamos, una PC que solamente me va a servir para poder entrar a este switch a administrarlo. Es decir, si yo hago pin ahora de la PC al 192.168.99.2, bueno, ya me tendría que dar acceso, digamos, al switch. Y ya tengo acceso al switch, ¿eh? Pero solamente para fines de administración. Es decir, la única finalidad que voy a tener con ese número de IP es fines administrativos nada más. La VLAN de datos es la que nosotros acabamos de crear, que esta, digamos, que nosotros creamos acá, que es la VLAN 10 y la VLAN 20, es decir, son VLAN que nosotros configuramos en forma manual y le asignamos estos puertos a las VLAN esas. Esas son VLAN de datos. Si yo crearía una VLAN 30, esa sería una VLAN de datos. La VLAN nativa, eh, ¿dónde está la VLAN nativa? Acá está. La VLAN nativa es utilizada para enlaces troncales 802.1q. Las VLAN nativas viajan sin etiqueta de la VLAN y solo existen en enlaces trunk. Bueno, ¿cuál es el concepto de VLAN nativa? La VLAN nativa es, supóngase que yo acá, vamos a ver si acá tengo, si yo acá tuviese un hub, el hub es un dispositivo de capa física, digamos, de capa física, y yo, bueno, yo voy a tener acá dos PC y estas dos PC. Voy a conectar esta PC a un puerto del hub, esta PC a otro puerto del hub y este puerto del hub con el switch. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que, bueno, estas dos que están acá tienen etiqueta, que es la VLAN 10. Estas dos tienen etiqueta, que es la VLAN 20. Esta no tiene etiqueta, pero se usa para poder entrar a el switch a administrarlo, porque pertenece a la misma VLAN. Disculpame, tiene etiqueta, que es la VLAN 90, tiene etiqueta que, bueno, yo tendría que armar una VLAN 99, que sea una VLAN de administración, y meter, digamos, ese puerto de switch a la VLAN de administración. Es decir, en este caso no tiene, pero lo podemos hacer. Podemos hacer acá, exit, armamos la VLAN de administración. No, la VLAN 99. VLAN 99, NAME administración.
Entonces ahora me paro en este puerto, que es el FA05, coloco interfase FA05, hago un switch port mode access, un switch port access VLAN 99, hago un show VLAN brief, y bueno, tengo la VLAN 10, que ya tengo el puerto 1 y 2. Tengo la VLAN 20, que tengo el puerto 3 y 4. Y tengo una VLAN nueva que se llama de administración, en donde va el 5. Todo esto me genera tráfico etiquetado. Todo esto me genera tráfico etiquetado. Es decir, acá tengo la VLAN 10. Es decir, todas las etiquetas, todas las tramas que generan estas dos sale con una trama en donde hay una etiqueta que dice yo pertenezco a la VLAN 10. Estas dos sale una trama con una etiqueta que dice yo pertenezco a la VLAN 20. Y esta genera una trama que dice yo pertenezco a la VLAN 99. Ahora, ¿qué pasa con esta? Esta, como es un switch en un hub, estas PC generan un tráfico Ethernet común, pero sin etiquetar, es decir, no pertenecen a ninguna VLAN, por eso se llaman, digamos, tramas sin etiquetar. Entonces, cuando esta trama llegue a este switch, el switch, ¿cómo va a saber cómo la va a procesar? Bueno, esa trama que llega sin etiquetarse va a pertenecer a la VLAN nativa. ¿Sí? Es decir, la VLAN nativa es una VLAN que alberga a tramas que vienen sin etiqueta. Es decir, que no pertenece ni a la 10, ni a la 20, ni a la 99, sino que no tiene etiqueta. ¿Sí? Y esa es la VLAN nativa. Bueno, y también tenemos VLAN de administración, que bueno, es la VLAN 99, que nosotros la creamos con los fines de poder administrar el switch. Y también podemos tener VLAN de voz. Bueno, la VLAN de voz, ¿para qué? Porque podemos tener en un puerto de un switch conectado a un teléfono. Ahora, este ejemplo que está acá es muy importante, que hagamos de cuenta que este es un puerto. Ese puerto, digamos, está conectado a un teléfono y ese teléfono tiene como otro puerto que está conectado a la PC. Esta PC pertenece a la VLAN 10 y esta pertenece a la VLAN 150, que es VLAN de voz. Entonces yo, cuando me paro en este puerto, tengo que hacerlo pertenecer a este puerto, hago de cuenta que es el puerto 10. A este puerto tengo que hacerlo pertenecer a la VLAN 150 y a la VLAN 10. Es el único caso en donde un puerto de switch puede pertenecer a dos VLAN. Y esa combinación de dos VLAN tiene que ser voz y dato. Yo no puedo hacer pertenecer un puerto a dos VLAN de datos. El puerto de un switch pertenece a una sola VLAN. Y el único caso en donde pertenecen a dos VLAN es donde hay una VLAN de voz y otra VLAN de datos. No hay otro caso, ¿sí? Vuelvo a repetir, el único caso donde un puerto pertenece a dos VLAN es, digamos, donde hay una VLAN de voz y otra VLAN de datos. Bueno, definiciones de troncales. ¿Qué es un enlace troncal? Un enlace troncal, digamos, es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red. ¿Cuáles son las funciones de los enlaces troncales? Permiten un único enlace puede transportar tráfico de varias VLAN simultáneamente, extender las VLAN a través de toda la red y pueden existir en distintos switches y segmentos de red. Soporta el enlace 802.1Q, las tramas VLAN viajan etiquetadas, las tramas VLAN viajan etiquetadas usando el estándar 802.1Q y el transporte es eficiente, reduce la necesidad de múltiples enlaces físicos optimizando los recursos. Bueno, entonces, ¿qué es un puerto troncal? Es un puerto del switch que yo lo configuro como trunk. ¿Y para qué lo configuro como trunk? Porque cuando yo configuro este puerto como trunk, le estoy diciendo que este switch va a dejar pasar paquetes de la VLAN 20 y paquetes de la VLAN 30. Es decir, cuando está configurado como trunk, deja pasar paquetes de distintas VLAN. Es decir, en este caso, si yo conectaría, por ejemplo, a este switch, otro switch que esté acá, y yo conectaría un puerto, digamos, vamos a colocar un puerto entre el 10 y el 10,
no me está tomando acá por alguna razón. ¿Eh? Vamos con un directo, puerto 10 y 10. Ahí está. Y acá del otro lado yo tendría, por ejemplo, una PC. No, disculpa, tendría una PC que ese PC pertenece a la VLAN 10. Entonces vamos a la placa de red, a este puerto que vamos a poner el puerto 11. Entonces, esta PC pertenece a la VLAN 10. Entonces, vamos a entrar acá, a este switch, y vamos a configurar. Vamos a poner enable, configure terminal, VLAN 10, name, como que no hay, name tenía la VLAN 10 acá, docentes. Name docentes. Exit, y ahora tengo que configurar el puerto este, que es el puerto 11. Coloco interfase FA011, switch port mode access, switch port access VLAN 11. Entonces, si yo hago un show VLAN brief acá, fíjense que existe la VLAN 11, porque VLAN 11 y el FA02. No, algo hice mal. Le puse VLAN 10, parece. No VLAN. Bueno, vamos a pasar así. Vamos a hacer así. Este puerto que es el FA011 lo voy a volver a la VLAN 1. Entonces pongamos acá interfase FA011, switch port mode access, switch port access VLAN 1. Hago un show VLAN brief y ya está. Ya lo saqué al puerto 11, volvió acá. Entonces ahora sí puedo eliminar estas dos VLAN. Pongo configure terminal, no VLAN 10 y no VLAN, VLAN 0011. No me está tomando la segunda. VLAN 0011. No, VLAN. VLAN 0011. Bueno, ¿cómo quedó esto? En yo VLAN brief. Yo VLAN brief. Bueno, quedó con la VLAN. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear la VLAN 10. Entonces ponemos VLAN 10. No, VLAN 10. Name docentes. Y entonces ahora voy a hacer pertenecer el puerto FA011 a esa VLAN. Interfase FA011. Hago switch port mode access. Switch port access VLAN 10 dijimos, ¿no? 10 hago un show VLAN brief. Y efectivamente tengo la VLAN 10 con el puerto FA011. ¿Qué número de IP tenían estas? Tenían el 1 y el 2 con máscara 128. Entonces le pongamos el 3 acá. 192, 168, 0, 3. Con máscara 128. Bueno, para que estas dos PC que están acá se comuniquen con esta PC, yo tendría que hacer que este puerto pertenezca a la VLAN 10 y este puerto también pertenezca a la VLAN 10. ¿Por qué? Porque todos estos puertos pertenecen a la VLAN 10, VLAN 10, VLAN 10, VLAN 10, entonces tendría que hacer estos dos puertos también hacerlos pertenecer a la VLAN 10. Recuerden que estos puertos eran el puerto 10, entonces me paro acá, hago configure terminal, interfase FA010, hago switch port mode access, switch port access VLAN 10. Hago un show VLAN brief, y fíjense en que ahora la VLAN 10 pertenece el 1, el 2 y el 10. Lo mismo hago con el de abajo. Es decir,
configure terminal, interfase FA010, hago un switch port mode access, un switch port access VLAN 10. Hago un show VLAN brief y ya tengo tengo el 10 y el 11 configurados. Entonces esto ya tendría que andar, digamos, ¿no? Es decir, ya yo desde acá tendría que hacer pin a la 3 y ya tengo pin, ya tengo conectividad. Es decir, ¿por qué? Porque yo con la VLAN he, digamos, creado una VLAN con estos dos puertos y estas dos PC, y además esto es una VLAN 10 y además este puerto es la VLAN 10. Todo es VLAN 10. Entonces se pueden ver. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando yo quiero hacer pasar por este puerto del switch, además paquetes de la VLAN 20 y 30. Entonces ya ahí no me serviría este que esté como que pertenezca a la VLAN 10 y ahí es donde yo tendría que configurar como trunk. Cuando ustedes configuran un puerto como trunk, el trunk deja pasar por defecto todos los paquetes de todas las VLAN. Es decir, que por este enlace va a pasar paquete de la VLAN 10, paquete de la VLAN 20, paquete de la VLAN 99, paquete de la VLAN 30. Todos los paquetes van a pasar. ¿Me entiendes? Es el concepto de trunk. El que está acá, eh, bueno, acá nos muestra que la diferencia entre una red sin VLAN, que obviamente una red sin VLAN, todo esto es un único dominio de broadcast. En cambio, en una red con VLAN, digamos, yo tengo que esta PC con esta PC pertenecen a la VLAN 20, esta PC con esta PC pertenecen a la VLAN 30 y esta PC con esta PC pertenecen a la VLAN 10. Se tenés que estas dos se ven porque pertenecen a la misma VLAN que la VLAN 10, estas dos se ven porque pertenecen a la VLAN 20 y estas dos se ven porque pertenecen a la VLAN 30. 30, 20, bien. Bueno, la configuración, que es lo que yo les estaba mostrando, se tienen que parar en configuración global y colocar, digamos, no, en la VLAN, el ID de la VLAN, que es un número, y el nombre de la VLAN, ¿no? Bueno, acá nos muestra que todos los puertos del switch administrable, no importa que sea Cisco, de cualquier switch administrable, pertenecen a la VLAN 1 y puede que existan switch en donde ya tengamos VLAN predeterminadas que tienen una función específica, ¿no? Bueno, la asignación de puertos, bueno, en este caso yo me tengo que parar en el puerto, digamos, decirle, pararme en el puerto, decirle que sea modo acceso y que va a pertenecer a la VLAN 20. Y el único caso en donde yo, digamos, me voy a parar, digamos, en este caso el FA018, acuérdense que es este. Este está conectado con un patch core al teléfono IP y el teléfono IP tiene otra placa de red que está conectada a la PC. El único caso en donde el puerto FA018, que va a ser puerto de acceso, va a pertenecer a la VLAN 20, porque esta PC pertenece a la VLAN 20. Y este teléfono IP pertenece a la VLAN 150. El único caso en donde un único puerto va a pertenecer a dos VLAN va a ser en el caso donde tengamos una que sea VLAN de voz y otra sea VLAN de datos. Pero nada más. Después todos los demás puertos tienen que pertenecer a una única VLAN. Bueno, el comando show interface brief, que es para verificar, digamos, las VLAN, y también, digamos, este comando show interface me permite verificar a qué, por ejemplo, show interface, acá puedo hacer show interface switch port FA010. No, a ver, switch port, FA switch port. Ah, no, show interface FA0. Show interface FA010
switch port. Bueno, este comando nos dice, digamos, a qué, digamos, a qué VLAN pertenece, bueno, y nos da información, digamos, acerca de ese puerto. Es decir, ese puerto pertenece a la VLAN 10, ¿sí? Bueno, los enlaces troncales, bueno, para configurar un enlace troncal yo me tengo que parar en el puerto y en vez de decirle que sea modo access, le digo que sea modo trunk. Y bueno, hasta acá ya está. Si yo configuro un puerto y lo dejo ahí, eso significa que ese puerto trunk va a dejar pasar todas las VLAN. Por ejemplo, si yo acá y me paro en este puerto y le digo que es trunk, va a dejar pasar paquete de la VLAN 10, 20 y 30. Ahora, si yo sigo configurando, fíjense que en esta línea está el comando switch port trunk nativa VLAN 99. Entonces yo le estoy diciendo, este puerto es trunk, pero va a dejar pasar paquetes de la VLAN nativa. ¿Cuáles son los paquetes de la VLAN nativa? Son las tramas que vengan sin etiqueta. Y acá abajo le estoy diciendo switch port trunk allow, deja pasar paquetes de la VLAN 10, 20, 30 y 99. Entonces este puerto, con este comando, le estoy diciendo que deje pasar paquetes de la VLAN nativa, es decir, tramas que vengan sin etiquetar. Y con este comando le estoy diciendo que va a dejar pasar paquetes de la 10, de la 20, de la 30 y de la 99. Es decir, va a dejar pasar paquetes, digamos, este puerto va a estar configurado con la VLAN nativa, va a dejar pasar la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30 y la VLAN 99. Eh, bueno, un puerto trunk se configura, digamos, trunk eh, se configura como trunk. El enlace está en modo trunk. En la encapsulación utilizada la opción de 2.1 con la VLAN nativa y la VLAN 1, todas las VLAN están permitidas. Bueno, era un poco lo que yo les decía, ¿no? Es decir, vamos acá al packet trace. A ver, vamos a hacer la configuración de dos switches. Este switch con este switch. Y vamos a unirlo a través de un puerto que va a ser el 10. Es decir, el 10 de acá con el 10 de acá. Entonces me paro en este puerto, coloco enable, configure terminal, interfase FA010, hacemos switch port mode trunk. Listo, ya está. Lo configuré en modo trunk a ese puerto. ¿Sí? Entonces, si yo me paro en este switch, va a ver, solamente coloco el mouse, pero no se ve, pero lo que podría hacer es el comando este que está acá, que es el show interface FA010 switch port. Entonces voy acá y hago en show interface FA010 switch port. Bien, cuando yo le dije switch port, fíjese que acá me dice que es trunk, que es trunk. Y ahora me paro en el de al lado, que también es 10. Coloco enable, hago show interface FA010 switch port. Y bueno, este nunca lo configuré. Sin embargo, se configuró automáticamente en trunk. ¿Por qué? Porque la negociación es automática cuando es trunk. La negociación es automática cuando es trunk. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo configuré solamente un puerto y el otro ya se autoconfiguró en trunk para armar el enlace trunk. ¿Sí? Bueno, el DTP es básicamente la negociación que tienen los switches. Digamos,
El DTP es el Dynamic Trunk Protocol. Es un protocolo propietario de Cisco utilizado para negociar automáticamente enlaces troncales. Activado por defecto en los switch catalyst, en Dynamic Autos, el modo predeterminado, puede desactivarse con el switch port no negotiable y evita configuraciones manuales incorrectas y permite negociación automática de enlaces troncales. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo hice uso del DTP, pero tengan en cuenta que el DTP es un protocolo propio de los equipos Cisco, ¿no? Entonces, si yo configuro un puerto como trunk, el DTP al otro lo configura como trunk automáticamente. Por defecto, los switch Cisco negocian automáticamente. Ahora, yo puedo pararme, digamos, en un switch y hacer el no negotiate, es decir, un comando que me permite decirle que no se configure en el modo trunk y hacerle manualmente. Es decir, hacer switch por no negotiate, ¿sí? Es decir, le digo que sea trunk y no negotiate. Al decirle que sea no negotiate, estoy deshabilitando el DTP. Y entonces voy a tener que configurarlo en forma manual. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a configurar dos switches, puede haber todo este tipo de combinaciones. Si yo a un puerto lo configuro como dinámico automático y al otro como dinámico automático, se termina conformando un puerto de acceso. Si uno está como dinámico automático y otro como dinámico deseable, se configura un trunk. Si uno está como dinámico automático y el otro está como troncal, se configura un trunk. Y si uno está como dinámico automático y el otro está como acceso, se configura un access. Vuelvo a repetir que para conformar esto, el DTP tiene que estar deshabilitado y lo deshabilito con el comando no negotiate, ¿sí? Entonces ya cuando yo voy a configurar un puerto, a este lo configuro como dinámico deseable y este dinámico automático se configura en trunk, dinámico deseado y dinámico deseado un trunk, dinámico deseado y troncal trunk, dinámico deseado y acceso access. Bueno, si configuro como troncal y el otro como dinámico automático, trunk. Si está como troncal uno y el otro como dinámico deseado, trunk. Si está como troncal uno y el otro como troncal, trunk. Si está como troncal uno y el otro acceso, conectividad limitada. Si uno está como en modo acceso y el otro como dinámico automático, access. Si uno está como acceso y el otro como dinámico deseado, access. Si el otro está como acceso y el otro está como troncal, conectividad limitada. Y si tengo acceso y acceso, access. Pero estas son configuraciones manuales ya que hago deshabilitando el DTP para que los dos puertos, digamos, no se configuren en forma automática, sino que yo le configure, digamos, un estado, ¿no? Y acá están los estados. Por ejemplo, acceso es un puerto de acceso permanente, dinámico automático, espera negociar un troncal si el vecino lo solicita, dinámico deseado, busca activamente crear un troncal y troncal fuerza el enlace troncal permanentemente. Bueno, es muy interesante esta unidad, chicos. Eh, Me faltaría solamente grabarles la parte práctica de la unidad 2 y 3, que se la voy a grabar, digamos, y se la voy a subir como está subida acá. Vamos a ver. Acá pongamos YouTube. Bueno, acá en el CCNA 2, no, en el playlist de las unidades de Fast Track, donde están, creo que es este, no, este es semanal. Ahí está. Este es el mensual. Bueno, como pueden ver acá en este playlist, que es el mismo playlist de Cesenia 1, ya está grabado, digamos, ya está subida la clase 1 del Cesenia 2 y está subido el trabajo práctico de la unidad 1 del Cesenia 2. Yo acá tendría que subir la clase de hoy y también le tendría que subir la clase práctica de la unidad 2 y 3, que son los packet trace. Bueno, por último, recordarle que también les pasé los drive. En los drive yo le pasé el drive de Cesenia 2, este drive, que también se lo voy a pasar mañana al grupo. Y acá tienen las presentaciones. Bueno, en este caso vimos hoy la unidad 2.
Esta es la presentación que vimos hoy y bueno, ya estas son las presentaciones de Cisco y acá tengo el packet trace donde están todos los packet trace, ¿sí? Yo tendría que hacer, bueno, en dos no hay, pero tres sí hay. Tres es VLAN. Fíjense que hay muchos trabajos prácticos de VLAN para que yo pueda hacerlo y pasárselo, digamos. Todo esto, el 3, todos estos trabajos prácticos son de VLAN. Eso se lo tendría que grabar. ¿Preguntas, chicos? Bueno, nos vemos la clase que viene. Si Dios quiere, nosotros nos toca de nuevo. Eh, ¿Dónde está? Nos toca de nuevo. Estamos en junio. Hoy estamos viendo, ya en julio, el miércoles 1 de julio. Así que bueno, traten de adelantar, avanzar con el CCNA 1. Digamos, ya recién lo vemos el 1 de julio. Y para ver la unidad 4, pero avancen hasta donde puedan. eh, y bueno, se vemos la clase que viene, chicos.